estudio bíblico virtual, Una vida con propósito, en el cual hemos analizado a través de la Biblia cuál es el propósito que Dios destinó para su vida. El día de hoy estudiaremos la lección número 32, llamada Usando lo que Dios le dio. Ahora entonemos el himno 524, que se llama Da lo mejor al maestro. Vamos a preparar nuestros espíritus, mentes y corazones para recibir el mensaje que Dios nos dará el día de hoy. Le pedimos tenga cerca de usted su Biblia para que vea su estudio, un bloc de notas y un lápiz o pluma para anotar lo que se le vaya revelando. También tenga cerca También tenga a la mano un marcatextos para resaltar el texto señalado. Además, debe tener a la mano sus hojas de estudio Una vida con propósito. Si aún no cuenta con ellas, estaremos dejando un link en la descripción para que pueda descargarla. Que Dios lo bendiga. Esperamos y aprenda mucho.
Recuerde que siempre estamos recibiendo sus opiniones, dudas o comentarios respecto a nuestros cursos y lecciones. Vamos a aprender. Bienvenidos a un estudio más de esta serie Una vida con propósito. El día de hoy estamos llegando a la lección 32, titulada Usando lo que Dios le dio. Bueno, pues el título en sí de esta lección dice bastante. ¿Qué es lo que usted va a usar para servir a Dios? Pues lo que Dios le dio. Dios no le va a pedir que use algo que Él no le ha dado. Una de las principales situaciones por las que una persona asiste a terapia es por la desilusión o la decepción que tiene hacia sí mismo por sentirse que ha fracasado. Al analizar estas situaciones que en algunos casos ha llevado a personas hasta incluso a atentar contra su vida, encontramos que es porque tienen una idea errónea sobre sus capacidades, sobre su lugar en la vida y sobre lo que tienen que hacer. El día de hoy vamos a estar estudiando un poquito acerca de esto, sobre qué es lo que Dios quiere que usted haga comparado con lo que usted cree que debería de hacer. Le invito a hacer una oración conmigo en este momento, a prepararse y estar en un lugar tranquilo que le invite a la reflexión, tener a la mano su Biblia, de la versión que a usted se le facilite más, su marcatextos, su bloc de notas, su bolígrafo, en fin, lo que se necesite para que permita que Dios y el Espíritu Santo le hablen en este momento. Al final de sus materiales hay una serie de lecturas. Yo le sugiero que las haga todas. En mi caso, yo las tengo ya aquí, las he sacado. Usted también las puede sacar. Le van a ayudar a guiarse un poco más. Vamos a hacer una oración. Al término de la oración, le pido que lea la página 202 y la página 203 de su material de hoy. Oremos. Padre bendito, gracias te damos en este momento por la oportunidad que nos das de reflexionar y de darnos cuenta qué es lo que tú quieres que hagamos con nuestra vida, Señor. Te pedimos que seamos humildes para reconocer nuestras incapacidades en ciertas áreas, nuestras capacidades en otras y ponerlas a tu servicio, Señor, para que el propósito con el cual nosotros hemos nacido se cumpla aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en nuestros corazones y en nuestra necesidad, y que tu paz nos acompañe en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer. Aquí en sus hojas, en la hoja de la página 202, hay algo que dice de un proverbio danés, que es lo siguiente: lo que eres es el regalo de Dios para ti. Lo que haces contigo mismo es tu regalo a Dios. Tome por favor su marcatextos y quiero que marque la primera frase y el primer párrafo de este estudio, que dice así: Dios se merece lo mejor. Estamos de acuerdo que para Dios es lo mejor de nuestras vidas. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿y qué es eso que yo debo darle a Dios? ¿Qué es el regalo que yo debo proporcionarle a Dios con mi vida? Sigamos subrayando lo que dice: Él lo moldeó para un propósito y la expectación de Él es que le saque lo máximo a lo que le ha dado. Él no quiere que se preocupe por las habilidades que no tiene o que codicie más u otras. Más bien, Él quiere que se concentre en los talentos que le ha dado para que los use. Hay una frase muy común que dice que una mariposa no desea ser perro. La mariposa vive como mariposa, se desarrolla como mariposa. En el mundo animal y en la naturaleza parece ser que cada uno sigue el camino que se les ha trazado. Las flores, en fin, la naturaleza toda en sí nos dan un mensaje, que cada quien tiene diferentes dones, diferentes habilidades. Cuando nosotros nacemos y conforme vamos creciendo, vamos teniendo una serie de deseos personales que muchas veces no concuerdan con el propósito de Dios
para nuestra vida. Estamos muy acostumbrados a ver hacia afuera, ver al vecino, ver a las demás personas. Como terapeuta hay un problema muy común en las personas que se llama la proyección. Es decir, yo veo a los demás y yo pienso que eso es, ¿verdad?, lo que yo quisiera. Veo cosas en otros, pero no las veo en mí, o deseo otras cosas que otros tienen y las quiero para mí sin tener la capacidad para ello. Esto nos hace vivir pues muy frustrados, muy amargados, porque creemos que lo que otros tienen es mejor que con lo que nosotros nacemos. Esto es algo que quisiera que lo grabara en su mente. Hay mucha frustración personal porque siempre creemos que lo ajeno es mejor. Hay un dicho que dice así: el pasto del vecino siempre es más verde. Codiciamos el estilo de vida de otras personas, pero no sabemos lo que hay detrás de ese estilo de vida. Sobre todo que cuando Dios nos confronta, a todos nos confronta alguna vez en la vida, tenemos que tomar una decisión de si vamos a obedecerle a Él o vamos a obedecer a nuestros propios deseos. Dios nos ha concedido el libre albedrío, así que Él no se va a molestar con usted porque usted decida seguir sus propios deseos. Sin embargo, como son sus propios deseos, usted va a tomar un camino que al final no le va a conducir a tener paz ni armonía, porque no está haciendo para lo que usted fue diseñado. En alguna ocasión quizás usted fue y compró algo y otra persona, sin saber la funcionalidad de lo que había comprado, tal vez usó eso que usted compró con un fin, lo usó para otro fin. ¿Nunca le ha pasado eso? Y que usted llega y dice, ¿cómo es posible que estén usando este aparato, este objeto de esta manera si sirve para esta otra cosa, ¿verdad? Ha habido el caso que compran quizás un adorno muy bonito o algo así y lo usan para romper algo porque lo ven muy pesado, ¿verdad? Y no es la finalidad. Cada cosa tiene su finalidad, pues más aún cada ser humano tiene su propósito y su finalidad. Pero usted decide. Y si usted decide decirle a Dios, Señor, yo quiero cumplir el propósito por el cual nací, porque recordemos que nadie ha nacido como de una manera accidental, nadie es un accidente, todos conforman un propósito divino, un propósito más allá de lo que aquí en la tierra podemos ver. La vida es maravillosa y cada ser humano viene con un propósito a esta tierra a cumplirlo. Si usted ha decidido hacer lo que Dios quiere, pues lo primero que Dios quiere es que usted esté cerca de Él y confíe que su vida es maravillosa y que usted aquí es necesario en esta tierra. Lo segundo es que el mundo se dé cuenta de lo que es el amor, porque estamos diseñados para dar amor a nuestras familias, a las personas que nos rodean, pero ¿saben qué? También a nosotros mismos. Nos falta mucho amarnos, a estar en armonía con nuestra propia naturaleza, conformes con el país en el que hemos nacido, con la familia en la que Dios nos ha puesto, con nuestro color de piel, de ojos, en fin. Tenemos que aprender a amarnos porque Dios nos ama y nos ha hecho de una manera muy especiales a todos nosotros. Y la otra cosa que Dios quiere es que sirvamos, que le sirvamos a los demás y que le sirvamos a Él. Y aquí entonces empieza el conflicto porque decimos, bueno, y yo creo que yo no sirvo para nada o yo creo que sirvo para ciertas cosas. Una limitante es que cuando pensamos en servir a Dios, inmediatamente nos imaginamos dentro de una iglesia sirviendo en alguna de las funciones que esa iglesia tiene. Y no es esto, el servicio a Dios no es solamente en una iglesia, porque en una iglesia hay una cantidad limitada de funciones. En mi experiencia personal he visto a muchas personas
queriendo entrar al grupo de alabanza, al coro de esa iglesia, porque es algo muy notorio, en fin, es algo que me va a ayudar a tener espectacularidad, muchachos anotándose en aquella rondalla o en aquel grupo musical que esa congregación tiene, porque quizás quiere impresionar a sus amigas o quiere aprender a tocar el instrumento para después en las fiestas ambientar. Le aseguro que eso no es lo que Dios quiere, se está equivocando. Dios quiere que con las habilidades que usted tiene le sirva. Analice cuáles son sus habilidades, para qué usted es bueno y va a encontrar en qué pueda servir. El mejor uso de su vida es servirle a Dios con su molde, es decir, con lo que Dios le dio. Hace un momento les decía que subrayaran el inicio del párrafo, porque Dios no quiere que se preocupe por tener las habilidades que no le dio, sino que vea cuáles tiene y esas que tiene las haga crecer y las use para servir a sus semejantes, a su familia y por ende a Dios también. ¿Cómo empezamos a descubrir qué es lo que somos? Bueno, hagamos una evaluación, qué habilidades tenemos, qué dones y talentos el Señor nos ha dado. Cuando somos niños, quizás es la manera más óptima, porque es una manera más natural de saber en qué se es bueno. Hay personas que desde niños son muy buenos para correr, para los deportes, otro para el estudio, otro para socializar, hacer amigos. Bueno, esas cosas son habilidades que Dios da. Algo que tiene que muchas personas vamos quizás cometiendo es que tenemos baja autoestima. Y la baja autoestima proviene de que nosotros le damos un valor a las habilidades y entonces decimos que las que nosotros tenemos son chiquitas y que las que otras personas tienen son grandes. Baja autoestima y autoestima son términos que usamos, pero ambos términos quizás no reflejan la realidad de su persona. La autoestima es que tanto se está estimando usted y nuevamente está cayendo en que usted es el calificador. Entonces nos podemos encontrar personas con un ego muy grande porque la manera en que se están autoestimando es muy alta. Están diciendo que esas habilidades son superiores a las habilidades de los demás y eso es falso. Por eso esos conceptos de autoestima, baja estima, en fin, están mal porque parten de que nosotros somos los evaluadores. La estima viene de Dios, de lo que Dios está diciendo. Y en ese sentido, no existe una persona que tenga habilidades más pequeñas que otras. Dios es justo y todas las habilidades son necesarias y son sumamente valiosas. Los seres humanos somos los que hemos hecho esos desequilibrios. Admiramos mucho a algo. Por ejemplo, esos cantantes, esas estrellas que hasta los jóvenes les llaman ídolos y que pues son sus ejemplos a seguir, a la luz de las Escrituras, pues no es algo correcto. Es una autoadulación, es una autopromoción que no sirve, que no dan nada ni aportan a que este mundo sea un mejor lugar. ¿Y cuántos jóvenes no se pierden y siguen a estos espejismos, quieren ser como ellos, no aceptando las habilidades que Dios les dio y no dándose cuenta que esas habilidades son sumamente valiosas? Y ahí tenemos un problema tan fuerte que tiene sumidos al ser humano muchas veces en situaciones de fracaso, de tristeza, mucha amargura, porque decimos, ¿por qué Dios no me dio las capacidades de esta persona? ¿Por qué Dios no me hizo como esto otro? Bueno, porque Dios a usted lo hizo perfecto así como está, porque usted lleva un fin distinto a que otra persona. Entonces, yo le pediría en este momento que cambie su manera de evaluarse y deje de estarse evaluando en base a sus ideas, en base a su prejuicio.
Hay países donde el prejuicio es que si tienes piel blanca, pues la persona es valiosa. Hay otros lugares donde si la persona es delgada, alta o incluso rellenita, podríamos decirlo, es lo valioso. Si se fijan, son prejuicios, son ideas, son conceptos. No corresponden a la palabra del Señor. Si usted está dispuesto a sacar adelante el propósito de su vida, tiene que deshacerse del concepto social y cultural en el cual usted ha crecido y dejar de evaluarse en base a las ideas de las personas que le rodean y venir a las Escrituras y ver la manera en que Dios evalúa. Porque la manera en que Dios evalúa es una manera perfecta, es una manera que no tiene errores. No es una manera que se basa en un lugar, en una posición. Es la manera en que Dios lo hizo y Él es sabio. Así que vamos a evaluarnos en base a lo que dice la Biblia. Vamos a analizar nuestras habilidades de una manera muy madura y vamos reconociendo las habilidades que sí tenemos y las habilidades que no tenemos para saber en qué servimos al Señor. Si tenemos alguna duda, podemos pedirle a algún amigo, a nuestra familia, que nos digan en qué somos buenos, en qué ellos han visto, las personas más cercanas a nosotros, que somos buenos. Y nuevamente le pido, no diga, ay, eso que me están diciendo que es bueno, cualquiera lo puede hacer. No cometa el error de devaluar las habilidades que Dios le dio. Si Dios le dio una habilidad maravillosa para decir buenos días y levantar el ánimo a las personas con esa frase, esa es una habilidad preciosa porque Dios a usted le dotó de esa capacidad de dar ánimo, de dar aliento. Hay muchas habilidades. Empiece usted a anotar las que son suyas. Hay test que existen en internet, en libros, donde a base de una serie de preguntas le dicen cuáles son sus habilidades y cuáles son sus dones y sus talentos. Son importantes ayudas, pero tampoco son la verdad porque nuevamente corresponden a una evaluación del ser humano. Las habilidades, pregúntese, usted diga, ¿en qué yo soy bueno? ¿Qué cosa yo hago con alegría, sin problema? Desde luego cosas que estén basadas en la palabra del Señor, ¿verdad? Todo esto. Por favor, tome su marcador y de la página 203, un antepenúltimo párrafo, marque donde dice, usted tiene decenas de habilidades y dones ocultos que no sabe que tiene porque nunca ha intentado usarlos. Cuando nosotros tenemos una habilidad, creemos que los demás también la tienen y por lo tanto no la valoramos. Entonces yo le pido que cambie su manera de pensar y que vea que esa habilidad que Dios le dio, se la dio por algo. Aquí hay ejemplos en su material de personas que a los 70, 80, 90 años reconocieron sus habilidades y las pusieron en práctica. Hasta entonces las quisieron hacer. Otro error que también aquí está enunciado, es decir, yo voy a servir hasta que sepa para qué sirvo. Usted empieza a servir en aquello donde Dios le esté mandando hacerlo. Esta persona que está mencionada en su estudio, esta señora que descubrió a los 70 años que era una corredora y empezó desde entonces a correr, es una persona que se dio cuenta que tenía la habilidad para inspirar. Puede ser que usted ya no sea un joven, pero usted puede tener una habilidad y esa habilidad puede ser inspirar a los demás. Esa habilidad puede ser el tener esa serenidad, ¿verdad? Y ser ejemplo a otras generaciones que a pesar quizás de que se encuentre postrado en cama, que quizás a pesar de que ya ha perdido su movilidad en ciertas partes de su cuerpo, usted sigue con un ánimo, esperando el momento de servir a su Señor, a Dios.
y le sirve con alegría, le sirve levantándose en la mañana, dando los buenos días y esperando en la oportunidad de compartir su alegría con algo. Eso es ser inspirador y puede ser que sea su habilidad, entre otras tantas. Vamos a continuar ahora leyendo la página 204 de nuestro manual de este día. Bueno, continuamos viendo y estudiando acerca de las habilidades que el Señor nos ha dado. El Señor nos las dio y nos las dio para usarlas, ¿verdad? Repito y anote. Dios quiere que le sirvamos con lo que nos ha dado, no con lo que no nos ha dado. No nos equivoquemos. No tendamos a sobrevalorar las habilidades de otros, sino que las que nos dio el Señor son muy valiosas. Reconozco que hay habilidades que se ven como muy llamativas y que nos gustaría tenerla. Quizás estamos viendo una ópera, escuchando la ópera y nos quedamos maravillados al ver qué notas tan altas llega este tenor, esta soprano. Qué bueno, Dios le dio esa habilidad, a nosotros nos dio otra, ¿verdad? Y cada quien va a estar en la suya. Así que estamos descubriendo nuestras habilidades, estamos haciendo la lista y vamos a considerar nuestro corazón, nuestra personalidad. Por favor, tome su marcatextos y de este primer párrafo de la página 204, marque donde dice: ¿qué es lo que más disfruto hacer? ¿Cuándo es que me siento más vivo? ¿Qué estoy haciendo cuando pierdo la noción del tiempo? ¿Me gusta la rutina o la variedad? ¿Prefiero hacer las cosas en equipo o solo? ¿Soy introvertido o extrovertido? ¿Soy un pensador o soy un sentidor? ¿Qué me gusta más, competir o cooperar? Vamos a ver todas esas cosas para que Dios nos pueda mostrar. Y luego vamos a examinar las experiencias de nuestra vida. Veíamos la clase pasada que hay experiencias amargas en nuestra existencia, pero esas experiencias duras que tenemos nos dan un conocimiento, nos ayudan a ver la vida de una manera distinta, muchas veces más madura, y esa madurez, ese consejo, alguien más. Cada experiencia en la vida nos ha dejado una lección. Esas lecciones se olvidan si no se anotan. Es bueno también llevar un diario espiritual. En algún momento vamos a hacer un video sobre cómo hacer este diario espiritual, pero básicamente es una libreta donde usted ponga qué es lo que Dios le habló, qué experiencia tan amarga ha pasado y cuál fue la lección. Este año donde ha habido pandemia y donde ha habido en cada hogar, pues, afectaciones de diferente manera, anote qué es lo que Dios le ha hablado a través de este momento de prueba colectiva, qué es lo que Dios le ha estado diciendo. Después de un tiempo, estos tiempos se nos van a olvidar, van a quedar en el pasado, pero no olvidemos la lección que el Señor nos ha dado, no desperdiciemos ninguna de estas experiencias. Mire, hay aquí un pasaje en las Escrituras. Hay dos pasajes, ¿verdad?, que yo quisiera que los retomáramos. Uno es el que se encuentra en Gálatas 6:4. Y aquí en Gálatas, Pablo va con la iglesia de Galacia y les dice lo siguiente: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Por qué decía esto? Bueno, si leemos todo el contexto de la carta, pues los Gálatas, después de haber padecido muchas cosas, de haber sufrido y de haberse mantenido en la fe, ahora la estaban dejando, ¿verdad? Y entonces Pablo decía: ¿cómo es posible? Tanto que has sufrido y ahora parece ser que te estás olvidando de esas cosas. Si en su vida ha habido experiencias malas, no las olvide, anote la lección que el Señor le ha dado, porque quizás el dolor de usted, el aprendizaje de usted es alguien que otra persona necesita, le sirve ese consejo a alguien más. Así que pues anótelas. Otra cosa es aprender a aceptar y disfrutar el molde. Es decir, ¿qué nos quiere decir aquí el autor de estos estudios? Pues que disfrute cómo es usted,
que disfrute la manera en que Dios ha diseñado su cuerpo. No reniegue de él, no busque la cirugía, ¿verdad? En alguna ocasión yo escuché que más del 70% de las cirugías plásticas que se hacen no es con la finalidad de corregir un problema verdadero, sino que es un cuerpo sano que se está modificando en pro de una estética que corresponde a una era. Estos cirujanos plásticos han dicho que todas las cirugías que hacen son totalmente innecesarias. Dijo, esa nariz que corregimos era una nariz perfecta, así funcionaba, pero el dueño de esa nariz la consideró poca estética y entonces la tuvimos que modificar. Nuevamente, nosotros nos ponemos encima de la evaluación del Señor y hemos llegado a cometer todo este tipo de barbaridades con lo que Dios nos dio con nuestro cuerpo. Recordemos que algún día vamos a estar ante el Señor y le vamos a dar cuentas de lo que nosotros hicimos con nuestra vida y con lo que Él nos dio para servirle. Así que empecemos a trabajar con esos problemas de autoestima y empecemos a trabajar pensando que no es nuestra evaluación, es la evaluación del Señor la que nos debe de dar la estima a nosotros mismos. Nosotros tendemos a ponernos calificativos, tendemos nosotros a pensar que somos exitosos o no en base a nuestras propias metas. Y esas metas quizás no son las metas que el Señor le trazó, son metas que usted se ha impuesto. Y en este sentido siempre hay personas que logran las metas que nosotros nos hemos propuesto antes de tiempo y hay otras que lo hacen después del tiempo o nunca lo logran. Así que hay que tener cuidado con esto que estamos haciendo para ser justos y más que buscar nuestras metas, preguntarle a Dios cuál es, qué quiere que hagamos. Eso yo le aseguro que le va a dar felicidad y satisfacción y va a evitar muchos problemas de frustración en su vida cuando deje de seguir las metas ajenas, cuando deje de ponerse metas que a veces son absurdas, porque no tenemos esa capacidad y tomamos lo que Dios nos está diciendo. Pondré como ejemplo una persona que tiene daltonismo y que su meta era ser un excelente pintor, ¿verdad? Y se quería forzar a hacerlo. Bueno, quizás lo puede hacer si acepta esta limitación del color que él tiene, pero hay limitaciones que tenemos y hay un amplio ámbito donde nosotros podemos trabajar con lo que el Señor nos está haciendo. Nosotros nunca vamos a poder cambiar el mundo si no aceptamos la voluntad de Dios, porque entonces el mundo va a estar lleno de nuestra voluntad. Imagínese cada persona haciendo su voluntad en esta tierra. No somos personas sabias, necesitamos la dirección divina. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, es cuando hágase la voluntad de Dios aquí en la tierra, se lleva a cabo esa oración del Padre Nuestro que a veces recitamos. Si queremos que el mundo cambie, Dios sabe cómo. Y la primera parte para esto es que usted acepte lo que Dios ha puesto para su vida. Vamos a continuar y leamos la página 205 de nuestros manuales y podemos continuar con esto. Segunda a los Corintios 10:13 dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nada más y nada menos que aprendamos a reconocer que tenemos límites. Hay cosas para las cuales nosotros tenemos mucha habilidad, hay otras que no. Hay personas que desde pequeñas tienen una habilidad enorme para dibujar, para hacer una letra hermosa y hay otras que nos ha costado mucho problema aprender a escribir. Tenemos límites y hay que reconocer esos límites porque el Señor los puso. Nuestro cuerpo, al principio, cuando nos estábamos formando, pues eran unas pequeñas celulitas que se iban dividiendo. Al principio eran iguales, pero llegó un punto en que esas células se fueron a diferentes partes y una dijo, yo voy a ser
por voluntad del Señor, ¿verdad? Un dedo, yo voy a hacer la célula parte del ojo, yo voy a hacer parte del cerebro, de un órgano, en fin. Entonces de una célula se empezaron a dividir y cada célula aceptó sus límites, aceptó convertirse en alguna parte del cuerpo y trabajar en conjunto con todo el cuerpo para que esa persona a la cual le pertenecen todas esas partecitas tuviera una vida exitosa. Porque Dios es algo con lo que nos ha dado. Hacer la voluntad de Dios nos da placer, nos produce paz. Porque entonces no decimos, ay, ¿cómo es que no he logrado esto? Bueno, porque Dios no te diseñó para que lograras eso, te hizo para que lograras otras cosas distintas. Hace un tiempo yo supe una historia y la supe cuando la persona ya había fallecido y estaba en la presencia del Señor. Esta persona se dio cuenta que frente a su casa había un contenedor de basura donde frecuentemente iban varias personas que se dedicaban a buscar comida, necesitaban comida, ¿verdad? Y esas personas pues iban a diferentes momentos, él había querido ver en qué momentos los podía encontrar, pero no los encontraba. Y además él trabajaba. Así que ideó una manera para ponerles su comida, hacerles lonches, por así decirlo. Se los envolvía muy bien, les ponía aislante, tela, en fin, y los ponía en el contenedor con un letrero que eran dirigido a estas personas. Esta persona estuvo alimentando mucho tiempo a ellos que llegaban. Nadie sabía quién era el benefactor hasta que falleció y entonces ya no hubo la comida, ¿verdad? Notemos que esta persona no buscaba ni siquiera la gratitud de quien le daba de comer. Él daba de comer porque veía la necesidad, porque su corazón se movía a misericordia. Nadie lo sabía, pero Dios sí. ¿Qué es lo interesante? Es lo que nosotros tenemos que buscar, no el reconocimiento de alguien, sino el reconocimiento de Dios cuando estemos ante su presencia. En este sentido, marque por favor la segunda parte, el segundo párrafo que dice, Dios quiere que disfrute del molde que le ha dado. Dios quiere que disfrute haciendo lo que Dios lo hizo a usted para hacerlo. Satanás va a tratar de robarle, de hacer que no se sienta feliz, ¿verdad? Gálatas 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. ¿Qué nos quiere aquí decir? Bueno, cuando usted va a hacer las cosas, hay una manera en que Satanás le puede robar el gozo de servir. La primera es que usted empiece a compararse con otras personas. Vamos a pensar que usted es un dibujante y que ha decidido hacer, no sé, ciertos dibujos para llevarlos a unos niños, ¿verdad? Que usted ve allí enfrente a su casa. Pero un día se descubre que hay un mejor dibujante que usted. Y entonces se compara y se siente mal porque, ay, ¿por qué yo no soy tan buena como aquel dibujante? Bueno, esa es una de las primeras cosas que Satanás usa, que usted empieza a compararse con los demás. Y si a usted Dios le dio el ir y hacerle dibujo a esos niños es porque eso es lo que Dios quiere. Y si Dios le dio al otro la capacidad de hacer un dibujo que luego es colocado en un museo y quien lo ve le produce éxtasis, le cambia el ánimo, pues bueno, eso fue lo que Dios quería que la otra persona hiciera. No devalúe el trabajo que está haciendo, porque el trabajo que usted está haciendo, Dios es el que lo bendice y Dios es el que lo califica. Y para Dios el trabajo es igual. Él no está viendo si 100 personas te agradecieron o te alabaron, entonces es bueno. Él no está viendo eso. Él está viendo la intención con la cual usted la hizo. La otra cosa es la tentación de darle gusto a los demás, a sus espectadores. Entonces usted empieza a hacer cosas porque otros le están diciendo bravo o porque está buscando el aplauso. En alguna ocasión también llegué a ver un cantante muy famoso que dijo que él había experimentado con muchas drogas, pero que la peor droga era la fama. Dice, la cocaína, la heroína, comparada con el aplauso,
pues son té de manzanilla. Dijo, te vuelves adicto a que la persona te esté aprobando, que te estén aplaudiendo, y entonces empiezas a hacer cosas hasta ya indignas para ti, pero lo que quieres es buscar el aplauso, y por ese aplauso estás dispuesto a humillarte y hacer aquello que jamás imaginaste llegar a hacerlo cuando eras pequeño. Esa es la segunda cosa que Satanás le pone. Primera, compararse, y la segunda, buscar agradar a las personas y no a Dios. Y usted debe de buscar agradar al Señor, porque si no lo hace así, se va a desanimar. ¿Cuántas estrellas o personas famosas conocemos que incluso se han privado de la vida porque encuentran frustración en lo que están haciendo? Se obligaron a hacer algo, lo hicieron muy bien, pero no encontraron satisfacción porque no era lo que Dios quería. Fueron metas personales que a punta de esfuerzo fueron logradas. No dieron lo que tenían que dar al ser humano, la aportación que Dios quería, y esa persona se sintió sola, vacía, y decidió acabar porque no encontró sentido a su existencia. Así que evite las comparaciones, resista las exageraciones y busque que Dios sea el que lo aprueba. Leamos la página 206 de nuestro manual. Bueno, acabamos de ver este asunto de que no hay que compararnos con otros. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y por sí mismos, se comparan consigo mismos, no son juiciosos, ¿verdad? Bueno, aquí el apóstol dice, ¿cómo se te ocurre, verdad, compararte? Ser tú el que dice que es importante, que no. Dice Pablo, eso no es juicioso, tú no debes andarte comparando. Nuevamente caemos en que la evaluación viene de un ser humano, no de Dios, y es a Dios a quien debemos dar gusto. Hay una parábola en las Escrituras que se llama la parábola de los talentos. Se encuentra en Mateo 25, del 14 al 25, ¿verdad? Y básicamente lo que habla es que un hombre entregó talentos a 3 de sus siervos. A uno le entregó, ¿verdad? Dice 5, a otro 2, a otro 1. Y cada uno con esos talentos pues los multiplicó. El que 5 hizo 10, el que 2 hizo 4, pero el que hizo 1 pues no hizo nada, ¿no? Quizás porque deseaba servirle de una manera distinta, pero él no lo usó, no puso, ¿verdad?, en función esta habilidad que el Señor le había dado. Tenía tanto temor de fallar que entonces no la usó. Usted no tenga temor de fallar. Vea en qué cosas, qué habilidades tienen, y yo le aseguro que no hay una sola habilidad que no sea de bendición. Hay quien tiene la habilidad, por ejemplo, de tejer y teje bufandas o teje ropa para alguien que lo necesita. Recuerdo hace tiempo haber leído que en Alemania un grupo de personas ya jubiladas, retiradas, querían ayudar de alguna manera, y entonces se dieron cuenta que en el hospital cercano a su casa había personas que no tenían quien los acompañara durante la noche y tampoco podían pagar una enfermera que les hiciera compañía, y decidieron ofrecer sus servicios para estar ahí acompañando, sentándose al lado de la persona vulnerable, acompañando. Imagínense qué maravilloso gesto, sentirse solo y de repente llega alguien que dice, yo aquí estoy, te vengo a acompañar en este momento que tú lo necesitas, traigo este libro para leer, vengo a platicar contigo. Y eso es en los hospitales, momentos de mucha tristeza. Hay personas que incluso saben escribir cosas muy bellas, muy asertivas en su manera de anotar, y han hecho grupos de apoyo para cárcel, ya sea de hombres, de mujeres o incluso de menores, para mentorearlos al momento de que ellos puedan salir y reintegrarse a la sociedad. Y estas personas que están en prisión, muchos están reflexionando y se sienten solos, abandonados, muy desdichados. Y si alguien
les da una palabra de ánimo, seguramente están tocando a esa persona de una manera muy especial y significativa, porque Dios les dio la habilidad de escribir y producir algo en la persona que lee su escritura. En fin, lo que quiero que le quede claro es que hay tantas habilidades que seguramente usted tiene, que póngalas en práctica. No haga lo que este hombre de los talentos que fue y lo encerró. No se encierre en su casa guardando el talento. Sé que hay cuarentena, pero aún con cuarentena o con sana distancia, usted puede hacer algo para servir al prójimo. Necesitamos personas que estén dispuestas a usar sus habilidades para servir y que las sigan desarrollando, que no se queden nuevamente ahí. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si usted tiene la habilidad del dibujo, le sugiero se tome un curso para mejorarla y quizás así pueda entonces hacer mejores cosas. Es un ejemplo. Si tiene la habilidad para hacer ropa, pues vaya y tome el curso. Seguramente va a ser mejor y va a ser de bendición. La habilidad que Dios le dé, hágala. ¿Tiene la habilidad para hablar por teléfono y dar palabra de ánimo? Pues entonces entre sus conocidos pida personas que necesiten que les llamen por teléfono. Le aseguro que existe quien está en estos momentos en una soledad extrema y necesita esa llamada telefónica que usted le puede hacer. Hay tantas cosas que se pueden hacer por los demás. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué es esto de que avives? No deje morir esa habilidad. No se deje que a usted las circunstancias le sobrepasen. Usted sobrepase a las circunstancias. No se compare, no busque el aplauso. Si esa es la habilidad que Dios le dio, hágala, póngala en uso. Porque usted busca la aprobación de Dios, no la aprobación de las personas. Así que tome ese don que el Señor le dio y hágalo de la manera mejor. Dice Timoteo también aquí 4, del 14 al 15, no descuides el don que hay en ti y que te fue dado mediante profecía. Así que no lo descuide, no desvalorice su habilidad, no crea que, ay, esto es poquito, solamente la habilidad de aquel que fue a la universidad o sacó posgrados es válida. Esa habilidad que usted tiene es preciosa porque hace falta en este mundo. Segunda de Timoteo 2:5 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse porque usó bien la palabra de verdad. Así que pues yo le invito a que usted sirva al Señor y corra hasta alcanzar la meta que Dios le ha dado para su vida. Al término de esta lección hay un punto para reflexionar. Dios se merece lo mejor de usted. Un versículo para recordar, 2 de Timoteo 2:15, que lo acabo de leer, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aquí en esta versión dice, en la Nueva Versión Internacional, haz lo mejor que puedas para presentarte aprobado como obrero que no necesita sentirse avergonzado. Una pregunta para considerar, ¿cómo puedo hacer mejor uso de lo que Dios me ha dado? Durante la semana analice, a ver, esta habilidad que Dios me dio, ¿cómo la puedo yo usar? Quítese la idea de evaluar. Recuerde que Dios es el que está evaluando y que la única calificación que vale es la que nuestro Señor nos pueda dar a nosotros. Bueno, pues que tenga una maravillosa semana. Le espero a la siguiente para continuar con nuestro estudio. Que el Señor le bendiga. Le damos gracias a Dios por este estudio que nos ha enseñado tantas cosas sobre los talentos que Dios nos ha dado, las habilidades que tenemos de nacimiento, que todas son valiosas y debemos ponerlas en práctica. Vamos a orar para terminar y después tendremos un coro. Oremos. Padre Santísimo, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que tú guardes nuestro corazón y nuestra mente y nos ayudes a recordar estas lecciones que estamos estudiando. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón
siempre sea de servicio, tanto a los demás como a ti, porque tu palabra dice que uno de los mandamientos más importantes es amar a Dios y a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos pues a servirte a ti y a servir a las personas que lo necesitan, que están a nuestro alrededor. Te suplicamos, Padre, que tú bendigas a todos los que están viendo este video. Bendice a sus familias, ayúdalos y protégelos de toda enfermedad y de todo mal. Nos ponemos en tus benditas manos, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues vamos a terminar ya por último cantando un coro que se llama Servimos al poderoso Dios. Dios les bendiga y cantemos juntos.